Hola Rosa, buenos días. Buenos días, mi nombre es Rosa Herrera, soy residente de segundo año de pediatría y el día de hoy pues vamos a hablar de hematuria. Entonces, inicialmente pues en nuestro contenido vamos a hablar sobre una introducción, la epidemiología de la hematuria, su clasificación, la etiología de esta, el abordaje diagnóstico, los principios del manejo y pues unos mensajes para llevar a casa. Entonces, inicialmente podemos definir la hematuria como la presencia de sangre en la orina que es procedente de riñón o de las vías urinarias. Se considera patológico este hallazgo si en la tira reactiva vamos a encontrar al menos una cruz de sangre y este hallazgo siempre debe ser confirmado por un examen microscópico del sedimento en donde vamos a encontrar, en cuanto a una orina no centrifugada, más de 5 glóbulos rojos por campo, mientras que por una orina centrifugada más de 3 glóbulos por campo. Una de las definiciones o una de las clasificaciones de la hematuria va a ser que esta puede ser microscópica o macroscópica y pues esto nos va a definir muchas veces el motivo de consulta de los pacientes, teniendo en cuenta que la hematuria microscópica es cuando hay aumento del número de hematías en el sedimento urinario y solamente es evidenciado en el microscopio, pero el paciente no nos va a referir como tal cambios en la orina con respecto al aspecto. Y la hematuria macroscópica es aquella que la presencia de hematías es suficiente para teñir la orina a simple vista y que va a ser como el motivo por el cual el paciente nos va a consultar o va a estar dentro de su enfermedad actual. Entonces, vamos a tener con respecto a su epidemiología, este va a ser un motivo de consulta frecuente que puede ocasionar gran ansiedad en la familia. Es una anomalía urinaria o pues la anomalía urinaria más común en la pediatría, ya que la mayoría de las enfermedades que afectan el aparato urinario pues van a cursar en algún momento de su evolución con hematuria. En niños, pues la hematuria más frecuente va a ser la microscópica con un 60-70% de los casos, mientras que la macroscópica tiene una prevalencia de al menos 1.3 casos por cada 1.000 niños. Generalmente la hematuria microscópica va a ser de origen glomerular, puede presentarse con proteinuria, hipertensión o disfunción renal y pues esto nos va a indicar que hay o que puede haber daño renal. Entonces, en pediatría, pues las hematurias más frecuentes va a ser las no glomerulares y la primera causa va a ser la presencia de infección de vías urinarias. Entonces, el seguimiento a largo plazo de la hematuria aislada, especialmente la microscópica, va a ser como muy importante debido a que nos va a descartar o nos va a ayudar a diagnosticar enfermedades renales subyacentes y así poder monitorear la función renal. Obviamente se va a recomendar un seguimiento o un enfoque individualizado para cada paciente y pues estos pueden incluir tanto valoración de la función renal como incluir análisis de orina repetitivos. La duración del seguimiento puede variar años y puede llegar hasta incluso 10 años dependiendo pues de cada evolución de cada paciente y dependiendo de la causa también. Entonces, con respecto a la clasificación, además de macroscópica y microscópica, también podemos clasificarla según su origen y pues vamos a clasificarla como no glomerular y glomerular. Entonces, no glomerular es cuando el origen se sitúa fuera del riñón, este puede ser renal, puede ser intrarrenal o en el resto de la vía urinaria. Si es macroscópica, generalmente pues su color va a ser rojo o rosado y puede o no verse acompañada de coágulos. Esto nos va a diferenciar o nos va a ayudar a diferenciar de la hematuria glomerular, que generalmente pues no se acompaña de coágulos. Y en el sedimento los eritrocitos van a ser homórficos y no van a haber cilindros. Con respecto a la hematuria glomerular, esta, pues como su nombre lo dice, es cuando el origen está en el glomérulo ocular y produce como una tonalidad o el paciente va a referir que la orina es oscura o marrón o más que todo color Coca-Cola o té. Entonces, acá pues les traigo
una diferencia de cómo saber, según los hallazgos, cómo vamos a diferenciar la hematuria glomerular y no glomerular, y que esto pues nos va a dar bastante importancia con respecto al diagnóstico, al enfoque y al manejo que le demos a estos pacientes. Entonces, como lo había mencionado anteriormente, pues esta puede ser, puede tener diferencias en el color, va a tener diferencias con respecto a los coágulos generalmente, que en una pueden estar presentes y en el otra generalmente están ausentes. También uno de los parámetros que nos los pueden ayudar a diferenciar son los cilindros hemáticos, que generalmente en la glomerular van a estar presentes, mientras que en la no glomerular van a estar ausentes, como otras características. Entonces, otra manera que podemos clasificar la hematuria es el momento en el cual esta se presenta durante la micción, y esta puede ser inicial, terminal o total. Con respecto a la inicial, vamos a tener que el sangrado se observa al principio del chorro miccional y después se va a ir aclarando. Sugiere pues que su origen es en la uretra posterior, o en el caso de los hombres en la próstata. Con respecto a la terminal, vamos a tener que esta pues es al final de la micción, y a veces el síntoma que nos va a referir los pacientes o la familia es que se presenta como un goteo sanguinolento justo tras acabar o tras terminar de orinar. Y pues esto va a sugerir que es un origen cercano al cuello vesical. Con respecto a la total, esta pues va a estar a lo largo de toda la misión, puede proceder de cualquier sitio del tracto urinario, ya sea superior o inferior. Otra manera de clasificarnos la hematuria va a ser según el tiempo que pues esté presente. La podemos clasificar como transitoria o persistente. La transitoria es cuando tenemos una muestra aislada que nos muestra hematuria y que pues está en un tiempo inferior a 6 meses. La hematuria persistente, pues ya acá se define como aquella hematuria que se va a encontrar durante más de 6 meses después de la primera muestra que se encontró hematuria, y generalmente van a ser 2 o más de 3 muestras que van a estar separadas de 2 a 4 semanas. También la podemos clasificar según su sintomatología, en sintomática y asintomática. Y pues sintomática es si junto a la hematuria existen manifestaciones clínicas de una enfermedad sistémica o otra enfermedad urológica o nefrológica. Y generalmente la hematuria macroscópica suele ser una hematuria sintomática, mientras que la hematuria sintomática pues generalmente puede ser un hallazgo incidental, debido a que muchas veces el paciente no nos va a consultar exactamente por la hematuria, sino por otra clínica, y la única normalidad va a ser pues la presencia de sangre en la orina. Con respecto pues a la clasificación, tenemos que tener importante que hay factores que nos pueden simular una hematuria, esto lo llamamos falsa hematuria, y que van a ser importantes a la hora de un diagnóstico de esta. Entonces podemos tener medicamentos, enfermedades, alimentos que por su contenido pues nos pueden pigmentar la orina, y este va a ser un motivo de consulta frecuente en estos pacientes. Entonces vamos a tener que, dentro de las enfermedades que la pueden pigmentar rosada, roja, anaranjada, vamos a tener enfermedades como la hemoglobinuria, la mioglobinuria, la porfinuria, entre otras, por fármacos como las cloroquinas, el ibuprofeno, la nitrofurantoína, por alimentos como las moras, las remolachas, las setas, por colorantes que muchos están presentes en medicamentos o dulces que comemos como confitería. Y hay otras enfermedades enfermedades o fármacos que la pueden pigmentar de marrón oscuro o negro, enfermedades como la alcautonuria, o por fármacos como el metronidazol, metildopa. Siempre que un paciente nos consulte por una hematuria, se debe confirmar la presencia de eritrocitos en un examen microscópico, pues de orina recién evacuada, que sería lo ideal. Y si esto pues no hay presencia de eritrocitos, debemos pensar en estas causas o investigar estas causas. Entonces, con respecto a las etiologías glomerulares y no glomerulares, vamos a tener
que dentro de la glomerulares vamos a tener muchas enfermedades, ya sea inmunitarias, hereditarias o como la microangiopatía trombótica, el síndrome hemolítico urémico. Y entre los inmunomediadas vamos a tener las nefropatías por IgA, las vasculitis IgA con nefritis, las nefritis postinfecciosas, y entre las hereditarias vamos a tener el síndrome de Alport, la membrana basal delgada autosómica dominante, y como ya la mencioné, la microangiopatía trombótica. Entre las no glomerulares, pues estas, una de las más importantes, van a ser infecciones, que estas pueden ser bacterianas, virales o parasitarias, y también vamos a encontrar la hematuria asociada a la formación de cristales, la hematuria asociada a daño mecánico, que se puede dar en un trauma o inducido por el ejercicio, la hematuria asociada a la formación de quistes en la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, la hematuria asociada a daño vascular, que puede ser un síndrome de cascanueces, unas malformaciones vasculares, entre otras, y ya vamos a tener medicamentos, tumores o una nefritis tubulointersticial que también puede causar como una hematuria. Entonces, también dentro de nuestro interrogatorio al paciente, de nuestra anamnesis, debemos buscar causas extrarrenales, como ya sea en las niñas, en las adolescentes, la menstruación, o antecedentes de enfermedades como coagulopatías, hemoglobinopatías, o que este paciente no haya tenido anteriores antecedentes de hematurias ficticias, pues porque esto lo va a hacer más predisponente a volver a tener. Entonces, con respecto al abordaje diagnóstico, pues se va a concentrar en 3 aspectos, que son la anamnesis, el examen físico y los estudios, y pues esto es lo que nos va a ayudar a darle a estos pacientes el tratamiento o pues el seguimiento que les corresponde. Entonces, con respecto a la anamnesis, siempre debemos interrogar al paciente sobre las características de la orina, es decir, sobre su coloración, la presencia o no de coágulos, la relación con la micción, la duración, o si hay síntomas asociados a esto. Muchas veces, con respecto a los traumatismos abdominales o lumbares, muchas veces van a ser traumatismos que los padres no van a referir porque ellos, en su momento fue un traumatismo leve, de poca intensidad, que quizás pasó al niño jugando y no requirió como no se le dio como la importancia que tenía, pero hay que recordar que por una simple contusión puede haber hematuria. Además de eso, si está bien acompañada de síntomas irritativos o síntomas miccionales, si el paciente ha hecho ejercicio previo, si ha tenido ingesta de fármacos, si ha tenido síntomas respiratorios en las últimas 3 semanas o en las últimas de 2 a 3 semanas cuando nos consulta, o enfermedades en la piel que pues nos pueden ayudar a guiar en el diagnóstico. Además de eso, pues preguntar sobre los antecedentes personales o familiares, más que todo preguntar si hubo antecedentes de sordera, si hay infecciones de vías urinarias previas, qué tan intenso es el ejercicio que practica, si anteriormente pues ha habido algún traumatismo en la vía urinaria, o si ha tenido un sondaje vesical para aquellos niños que lo tienen en su vida diaria, aquellos niños que tengan antecedentes de cardiopatías, de enfermedades renales, que en la familia haya antecedentes de síndrome de Alport, entre otras. Entonces, con respecto a los signos vitales, es fundamental, con respecto a la exploración física, pues va a ser fundamental la toma de los signos vitales, entre estos incluida la presión arterial, el peso y pues la diuresis del paciente. Vamos a tener que en la piel, vamos a buscar si hay edemas, si hay exantemas, o si por el contrario el paciente está pálido. Con respecto al abdomen, vamos a buscar si hay masas que nos indiquen que haya una uropatía obstructiva o tumores renales, o si hay globo vesical que nos puede hablar de una obstrucción uretral, una infección de vías urinarias, o por el contrario, si el paciente además de la hematuria tiene dolor abdominal o lumbar, que nos pueden ayudar a distinguir de una nefrolitis y una pielonefritis.
Entonces, con respecto a los genitales, vamos a buscar que no haya trauma en el meato uretral o que este no esté enrojecido y pues vamos a preguntar sobre las características o si es posible ver las características del chorro miccional para ver si este es entrecortado o si es continuo. Vamos a buscar si hay signos de artritis y por último, en los estudios, pues es necesario confirmar si se trata de una hematuria verdadera ante el hallazgo de orina pigmentada. Esto se hace mediante el estudio de la orina, que inicialmente va a ser con la cintilla urinaria y se confirma con el estudio microscópico del sedimento urinario. Entonces, ante la sospecha de una hematuria o ante la confirmación de una hematuria, vamos a basarnos en 4 preguntas. Si la hematuria es macro o microscópica, qué tiempo de evolución tiene, en qué momento de la micción aparece y pues si esta tiene síntomas asociados. Con respecto a la hematuria, si es macroscópica, debemos diferenciar el color de la hematuria porque como lo mencioné anteriormente, esto nos va a ayudar a identificar probablemente de dónde viene o cuál es su origen. Vamos a tener que si en la cintilla urinaria va a salir sin sangre y sin glóbulos rojos, pues vamos a pensar en estas causas que mencioné anteriormente de hematuria ficticia, o si hay sangre sin glóbulos rojos, vamos a pensar en enfermedades como la mioglobinuria y pues a investigar si hay ejercicio intenso, si haya habido convulsiones, pero sí, o una hemoglobinuria que puede ser por una anemia hemolítica o fiebre. Si en la cintilla en el sedimento urinario no sangre y con glóbulos rojos en el sedimento, pues vamos a confirmar que esto sea una hematuria macroscópica. Con respecto a que sea una hematuria macroscópica y en el sedimento vamos a encontrar más de 3 glóbulos rojos, esto pues nos podemos también ayudar por esto para saber, como no tenemos el color de la orina, saber las características de los glóbulos rojos que nos van a ayudar a diferenciar entre una glomerular y no glomerular. Vamos a tener que los glóbulos rojos dimórficos y la presencia de cilindros eritrocitarios pues nos van a ayudar con respecto a un diagnóstico de una hematuria glomerular y por el contrario, la hematuria no glomerular va a tener glóbulos rojos isomórficos sin cilindros eritrocitarios. Entonces, con respecto al tiempo de evolución, siempre debemos investigar si hay algún evento relacionado a la hematuria que pueda ser un desencadenante claro o que nos pueda ayudar a saber el porqué de esta, si es aguda y si han habido un único episodio. Entonces, hay factores que nos pueden dar hematuria transitoria que nos van a ayudar con respecto a la historia clínica a saber qué tipo de hematuria puede ser. Entre estos tenemos la presencia de ejercicio, que generalmente pues esta va a resolver cuando hay ausencia de este y va a resolver en las primeras 48 horas. Que el paciente haya tenido fiebre, que el paciente esté cursando con una infección de vías urinarias y pues ya en estos pacientes van a tener más como síntomas asociados, que el paciente tenga un antecedente de trauma que sea claro o que haya pasado por estudios de vías urinarias, que haya implicado manipulación de las vías urinarias o un sondaje vesical o una uretritis. Entonces, con respecto a la hematuria microscópica, pues si la tenemos como un hallazgo incidental y el paciente no nos presenta pues ninguna otra sintomatología, se debe repetir un citoquímico de orina en 2 semanas y pues si este resuelve, vamos a catalogarla como una hematuria transitoria que muchas veces no va a necesitar tanto seguimiento como, o si este no resuelve, pues ya vamos a hablar de una hematuria persistente y pues vamos a necesitar otros exámenes para buscar el origen de esta. Entre esos, una relación calcio-creatinina, pensando en una hipercalciuria o una relación de proteína-creatinina. Y pues acá ya tenemos 3. Uno, que no haya proteinuria, que acá pues debemos estudiar los antecedentes familiares pensando en enfermedades genéticas y pues estudiar a los padres tomando un citoquímico de orina parenteral o si hay proteinuria ya pensar en glomerulopatías. Vamos a tener que la hematuria macroscópica
recurrente, nos va a dar en enfermedades como la nefropatía IgA, y estos niños nos van a consultar también por síntomas respiratorios en conjunto con la hematuria, y pues también en aquellos niños que tienen antecedentes de hematuria familiar. Como lo había mencionado antes, pues vamos a preguntar en el momento de la aparición de la micción, y esto más que todo nos va a guiar a el origen de esta. Si tiene síntomas asociados, bueno, tenemos que preguntar, tenemos que enfocarnos en cuáles son estos síntomas, y esto nos va a ayudar como a diferenciar también sobre la glomerular y no glomerular, y vamos a tener que la hematuria, que está acompañada de proteinuria, hipertensión, edema, que ha tenido antecedentes de erupción cutánea, que puede estar acompañada de artritis, o que nos van a referir en el cuadro clínico infecciones respiratorias o de pie recente, pues puede ser una hematuria glomerular. Mientras que la hematuria que va a estar acompañada de síntomas urinarios miccionales, puede ser, o dolor abdominal o en flanco, puede ser una hematuria no glomerular. Entonces, aquellos pacientes que sean sintomáticos y pues que no tengan compromiso de su estado general, que estén, podemos darle un seguimiento. Y si resuelve, pues va a ser, antes de los 6 meses, pues esta va a ser una hematuria transitoria que no va a requerir un seguimiento adicional. Pero si persiste, pues ya debemos estudiar al paciente más que todo en sus antecedentes genéticos. Entonces, con respecto a las hematurias glomerulares, hay exámenes que nos van a ayudar a buscar la causa de esta. Entre esos tenemos la antitriloxina O, que pues nos va a ayudar a buscar una glomerulonefritis postinfecciosa, la proteinuria, que también pues nos va a hablar de glomerulopatías, el C3 bajo, que pues nos va a ayudar a buscar si esto es una enfermedad como una nefritis lúpica, como una glomerulitis postinfecciosa, y pues debemos individualizar a cada paciente, pero generalmente a estos pacientes les vamos a pedir un cuadro hemático, tiempos de coagulación, cómo están los electrolitos, los anticuerpos, y la función renal. Además de eso, una ecografía renal y de vías urinarias con Doppler si estamos sospechando que hay hipertensión de la vena renal. Y pues si el C3 también está bajo, pues también podemos sospechar de infección, de enfermedades como las nefropatías por IgA, las vasculitis por IgA, el síndrome hemolítico urémico o el síndrome de Alport, pero ya viendo también los antecedentes familiares o las características de esa hematuria. Con respecto a la no glomerular, pues la hematuria macroscópica o microscópica en presencia de síntomas urinarios a menudo se va a encontrar en contexto de una IBU, además del cuadro clínico asociado a cistitis o pielonefritis aguda. Recordemos que esta puede ser viral por adenovirus, la cistitis, o por virus BK o bacteriana, y se debe confirmar con un urocultivo para orientar el tratamiento antibiótico si es así pertinente. Con respecto a la ecografía renal y de vías urinarias, buscando si hay cálculos, si hay trombosis de la vena renal, si hay enfermedad renal poliquística. Y pues a estos pacientes, pues los exámenes los vamos a orientar según la causa que creamos que está causando esta hematuria. Entonces, con respecto a los estudios que nos van a ayudar, vamos a tener inicialmente la tira reactiva, que va a ser el test de screening utilizado para el diagnóstico de la hematuria por su simplicidad y pues porque es muy eficaz. Las tiras van a detectar la presencia de hemoglobina libre o intraeritrocitaria y mioglobina, basándose en la acción catalizadora de la misma entre el peróxido de hidrógeno y un cromógeno presente, pues que ambos están presentes en la tira. Entonces, si la muestra de orina contiene hemoglobina con acción de la pseudoperoxidasa, pues va a provocar la liberación de oxígeno, que esta es capaz de oxidar el cromógeno y va a originar un viraje de color o una tonalidad verde azulada más o menos intensa según la concentración que tengamos de hemoglobina en la muestra de orina que sea tomada. Esto nos puede dar también falsos positivos
o falsos negativos. Entre los falsos positivos vamos a tener aquellos que tengan una orina muy alcalina, una mioglobinuria, una contaminación bacteriana que pues, puede simular una hematuria. Y entre los falsos negativos vamos a tener aquellos pacientes que estén consumiendo ácido ascórbico y que sí, que estén consumiendo ácido ascórbico y que pues la gravedad que la hematuria sea tan alta que no sea verificable en la tira reactiva. Con respecto al examen microscópico de la orina, el examen, pues esto va a ser útil y va a ser el gold estándar. Este, pues va a ser útil para la detección y la cuantificación de los hematíes y para distinguir entre una hematuria glomerular como una hematuria no glomerular. Vamos a tener que hay características como la presencia de cilindros hemáticos o granulosos que sugieren el origen glomerular y la diferencia en la morfología de los hematíes que se puede visualizar en los microscópicos que también nos puede guiar. Entonces, la muestra de orina debe ser preferiblemente recién emitida para evitar así que haya lisis de los hematíes. Asimismo, se evitará la recogida de orina mediante cateterismo vesical y en lo posible que el paciente no haya tenido ejercicio físico durante las primeras 48 horas antes de la tomada del examen. No se debe, pues debemos explicarle al paciente que esta muestra no se debe demorar más de 1 hora a temperatura ambiente para el estudio del sedimento y que pues se considera patológica si vamos a ver más de 3 hematíes por campo en el sedimento y por lo general se utilizan 10 mililitros de orina. Y en orina no centrifugada, pues la existencia de más de 5 hematíes por campo. Y pues acá podemos ver. Con respecto a las imágenes, vamos a tener que la imagen que más vamos a usar en el abordaje diagnóstico de la hematuria va a ser la ecografía renal y de vías urinarias, que pues es la primera opción para evaluar si hay malformaciones de los riñones o de las vías urinarias, cuando estemos sospechando cálculos, nefrocalcinosis, tumores, o utilizarla con Doppler cuando hay sospecha de trombosis de la vena renal. También podemos utilizar la tomografía computarizada simple cuando tengamos sospecha de que hay una nefrolitiasis que no fue posible evaluar durante la ecografía y otros estudios que ya utilizamos ya cuando estamos pensando ya en enfermedades más específicas como la resonancia magnética o las angiografías. Es importante saber cuáles son las indicaciones de biopsia porque esto nos va a permitir como darle un manejo más adecuado a estos pacientes y tenemos que tener principalmente cuidado en aquellos pacientes que tengan alteración marcada de la función renal, que tengan una proteinuria significativa, que tengan un C3 persistentemente bajo, una insuficiencia renal inexplicable, que haya sido de rápida extracción o que en la familia hay antecedentes de manifestaciones que nos sugieran que pueden estar cursando con un síndrome de Alport o una hematuria macroscópica que sea recurrente de etiología desconocida. Ya aquí hablando más que todo como de enfermedades que tenemos que nos van a dar una hematuria persistente no glomerular, vamos a tener la hipercalciuria, la nefrolitiasis, el síndrome de cascanueces y otras. Por ejemplo, en la hipercalciuria, aquí la hematuria va a ser puede ser macro microscópica y pues va a haber, tenemos que investigar si hay historia familiar de urolitiasis, mirar la relación calcio-creatinina que va a estar alta según la edad del paciente. La nefrolitiasis, que pues también puede ser una hematuria micro o macroscópica, que va a haber presencia de cristaluria y que estos pacientes nos van a referir además de las hematurias, dolor, generalmente dolor, vómitos, y son pacientes que tienen malos hábitos, que puede haber ingesta pobre de líquidos o que tienen antecedentes familiares de litiasis renal.
El síndrome de cascanueces, que también nos puede dar una hematuria macromicroscópica, y que pues este va a ser un hallazgo más que todo en imágenes. Los riñones poliquísticos, que nos pueden dar una hematuria micromacroscópica que va a ver al examen físico, hallazgo de masa abdominal. También vamos a tener hallazgos en la ecografía y pues estos pacientes deben hacerse evaluación genética. Con respecto al tumor de Weir, que puede estar acompañado de dolor abdominal, hipertensión, muchas veces pues podemos encontrar masas abdominales y que en la ecografía nos van a describir hallazgos. Con respecto a las anomalías estructurales, que generalmente pues, nos pueden cursar con hematuria microscópica, investigar, preguntarle a la madre sobre cómo fue el embarazo, si hubo algún reporte de alguna ecografía durante el embarazo que nos sugiera que haya una malformación del tracto urinario o si hay algún antecedente familiar de esta. Con respecto a la hematuria persistente no glomerular, pues vamos a tener la nefropatía IgA, la vasculitis IgA, el síndrome de Alport, que pues ya más que todo esto se va a complementar con síntomas, por ejemplo, en la vasculitis IgA, que el paciente nos va a manifestar un rasno evanescente, una artritis, dolor abdominal, petequias. Con respecto al síndrome de Alport, que hay una historia familiar de una hematuria microscópica. También vamos a tener en este grupo las glomerulonephritis postinfecciosas, que van a ser un motivo pues, frecuente en pediatría de consulta y que pues debemos investigar sobre los antecedentes que nos puedan ayudar a guiar la enfermedad. O un síndrome hemolítico urémico que pues ya va a ir acompañado, ya sea en el típico por una diarrea disentérica o pues va a la clínica, se va a dar por una anemia hemolítica, una trombocitopenia y un daño a órgano diana, en este caso, pues la lesión renal aguda, que es la más frecuente. Entonces, con respecto a las enfermedades glomerulares, como hablando así en conjunto del manejo que se les debe dar, pues debemos, si esto dar un control a la hipertensión, tener cuidado con los líquidos, estar pendiente de aquellos pacientes que sea necesario la diálisis para que ésta se inicie a tiempo, para evitar así más complicaciones. Si hay infección, pues manejo de la infección subyacente, si es necesario dar la inmunosupresión, o pacientes que tengan hematuria familiares, manejo de soporte. Con las enfermedades no glomerulares, pues esta va a depender más que todo de qué tipo de enfermedad es también. La litiasis urinaria, pues siempre educar al paciente, hablarle pues de los líquidos, que debe consumir líquidos, de la dieta que debe ser baja en sodio. Y pues también acá muchas veces estas enfermedades se pueden presentar con control con hipertensión arterial, pues por lo que también podemos dentro del manejo llevar un control de la hipertensión. Si es infección de vías urinarias, empezar un manejo antibiótico según el patrón de sensibilidad del urocultivo, si lo tenemos. Si no lo tenemos, pues iniciar un tratamiento antibiótico empírico a tiempo, entre otras enfermedades. ¿Cuándo debemos remitir a estos pacientes con hematuria a nefrología? Cuando los pacientes presenten una enfermedad renal grave, una hipertensión que pues no hayamos podido manejar o que el niño persiste hipertenso, que el paciente tenga una proteinuria en rango nefrótico, que al ingreso del cuadro clínico vaya a tener complementos séricos normales, o que pues si tiene una hipocolumentaria, esta va a ser persistente, que tenga presencia de síntomas sistémicos que ya no comprometan el estado general, como fiebre, erupción cutánea, artritis, cardiopatías, que tenga antecedentes de una enfermedad renal, o que pues la hematuria macroscópica o microscópica sea recurrente o persistente, o enfermedades quísticas de riñón. ¿Cuándo debemos remitir a cirugía pediátrica? Aquellos pacientes que tengamos, que presenten anomalías estructurales, que estemos sospechando una litiasis obstructiva, que tengan traumatismos pélvicos, sospecha de tumores o de masas en la vía urinaria y hematuria
aquellas hematuриas de origen no glomerular que pues hemos descartado todas las causas y que tienen un origen determinado, entonces le pedimos la valoración a cirugía pediátrica. Con respecto a los mensajes para llevar a casa, como lo mencioné, siempre es importante confirmar la hematuria porque pues hay muchos factores que nos pueden simular una hematuria y que no van a tener ninguna repercusión en la vida del paciente. Debemos hacer una buena anamnesis para evaluar eh, esa hematuria a qué se debe y pues solo con la anamnesis clasificarla según los hallazgos que tengamos también con el examen físico. Elegir los estudios apropiados para cada paciente, ya teniendo en cuenta si estamos pensando que es una hematuria glomerular o no glomerular, y pues identificar los signos y síntomas de alarma que nos pueden llevar. Entre estos, uno de los más importantes es la combinación de hematuria y proteinuria, que puede ser un signo de enfermedad renal progresiva. Y referir de forma oportuna a nefrología o cirugía pediátrica a pacientes que cumplan los criterios y tratar de adelantar los estudios pertinentes para cuando llegue al nefrólogo o al cirujano pediatra, ya pues el paciente esté estudiado y sea mucho más fácil su manejo y su abordaje. Muchísimas gracias. Hola doctora, buenos días. Buenos días. Bueno, siempre es importante volver a estos temas de enfoque de pacientes con alguna sintomatología y más porque en la hematuria va a producir un espectro de patologías desde una infección urinaria, una urolitiasis, a patologías mucho más graves como una glomerulopatía, una lesión neoplásica y por supuesto también un síndrome isquémico o de compromiso vascular. Yo creo que lo importante es hacer inicialmente una buena lectura del citoquímico de orina, porque muchas veces digamos que hay mucha información vital en un citoquímico de orina y lo pasamos por alto y eso puede ayudarnos a hacer un adecuado enfoque inicial y es un examen que se tiene como incluso en la mayoría de los hospitales locales. Y segundo, yo pienso que una ecografía es un examen rápido, sin radiación, en que por lo menos nos ayuda a descartar otras patologías grandes. También es frecuente a veces niños con historias no claras de traumas, pero o sea, la verdad el abanico de posibilidades es demasiado grande y son muchas las posibilidades que podemos encontrar en estos pacientes. Para nosotros específicamente como cirujanos, cuando uno piensa en hematuria macroscópica, piensa o en un trauma o piensas en una lesión neoplásica, en un cálculo urinario y es también importante darle contexto al paciente, qué otros síntomas, qué otros hallazgos encontramos en el resto de los exámenes. Pues yo preguntas, solo tenía dos. Yo te quería preguntar, en el caso, por ejemplo, de un cascanueces, pues al último termina siendo un diagnóstico demasiado depurado. Ya tenemos que haber descartado muchas otras patologías y al último tener, por decirlo de alguna forma, un angiotac que nos demuestre que verdad existe compresión de de la vena renal. ¿Qué leíste acerca del cascanueces? Es una pregunta muy de cirujano. Bueno, con respecto al cascanueces, pues leí que el diagnóstico más que todo se va a dar por la ecografía Doppler. Hay que tener en cuenta que pues esto va a ser
una condición vascular que es poco común y que va a ocurrir cuando la vena renal es comprimida. Entonces, por lo tanto, generalmente pues va a estar comprimida entre la arteria mesentérica superior y la aorta abdominal. Entonces, que la comprensión anatómica pues va a ser la más común. Ya otras causas raras van a ser por masas, por tumores que nos estén comprimiendo la vena, y pues el diagnóstico va a ser más que todo por la ecografía Doppler o, como usted lo dijo, por una angiografía o una resonancia magnética que nos van a mostrar la comprensión vascular. Rosa, ¿me oyes? Sí, señora. Bueno, Rosa, no, gracias por tu revisión. De todas maneras, yo quería hacer énfasis como en una cosa chiquita de las que mencionaste, y es que si bien siempre que uno lee hematuria dicen que una de las causas puede ser la infección urinaria, de las infecciones urinarias no suele ser la hematuria el síntoma cardinal. Y hago este énfasis porque muchas veces pasamos por alto y vemos en consulta, me toca ver en consulta con alguna frecuencia niños con hematurias recurrentes que tienen diagnóstico de infección urinaria recurrente solo por el hallazgo de la hematuria o porque llegan con fiebre y hematuria sin otros hallazgos en el parcial de orina de infección urinaria. Entonces, fiebre y solo hematuria sin otros hallazgos, sin urocultivo en algunos casos, pues o sin un estudio más depurado de que esa hematuria esté solo relacionada con la infección urinaria, y más aún cuando esa hematuria es recurrente, no nos debe hacer pensar en infección urinaria. Entonces, esto como pues para llamar la atención, porque a veces se nos pasan ahí enfermedades por IgA, pues nefropatías por IgA, porque son niños que efectivamente llegan con fiebre y con hematuria y los ponen a todos en el saco de la infección urinaria. No es la hematuria el síntoma cardinal de las infecciones urinarias en pediatría, por lo menos de las pielonefritis. Pueden haber cistitis hemorrágicas claramente, la mayoría de ellas de etiología viral, y se caracterizan por una hematuria no glomerular. Entonces, como que sí quería, pues, como remarcar ahí. Por lo demás, muchas gracias. Buenos días, doctora Rosa. Bueno, primero quiero agradecerle porque nos presentó un seminario muy práctico y como con un abordaje muy adecuado para los pacientes con hematuria. Solo quería hacerle una pregunta, y es en estos pacientes inmunosuprimidos, especialmente los pacientes con enfermedades hemato-oncológicas, ¿qué entidades debemos pensar? Es porque lo vemos con mucha frecuencia que nos interconsultan por hematurías macroscópicas. Bueno, con respecto a aquellos pacientes que que tengan enfermedades inmunológicas, pues lo que leí son más que todo también pensar en la medicación que nos puede causar presencia de hematuria. En, sí, más que todo. Sí, ellos de pronto tienen un poquito un abordaje, bueno, en realidad el abordaje de la hematuria, que lo explicó muy bien, es muy similar, pero en ellos algunas entidades y algunos eventos que nos pueden también como ayudar, lo que usted dice, los efectos de la quimioterapia, de todas maneras su compromiso hematológico, muchas veces estos niños con trombocitopenia, y a eso le sumamos las infecciones que usted nos hablaba previamente, o el uso pues de algunas medicaciones. Entonces todo eso es importante para tenerlo en cuenta en el paciente inmunosuprimido. Bueno, muchas gracias, muy bueno su seminario. Muchas gracias.